Silvia, encantado de recibirla. Es un honor para este programa. No, para mí, don Jorge, muchísimas gracias más bien y qué bonito compartir un ratito sobre diversos temas del quehacer nacional y legislativo. Sí, expresidente de la Asamblea Legislativa y gran experiencia. Vamos a ver, ¿qué se ha hecho? O sea, en el periodo en que estuviste en el Congreso, hubieron importantes cambios, ¿verdad? Yo defiendo mucho la regla fiscal, o sea, el programa de ordenamiento de las finanzas públicas. Me parece que lo último también, que es ordenar un poco el empleo público. Se aprobó el cambio del reglamento, se aprobaron muchas, educación dual y algunos proyectos que venían atrasados por décadas. Hubo valentía del Congreso, porque hubo grandes debates y sobre todo que los sindicatos se opusieron fuertemente y paralizaron muchas actividades del país. Y eso la tienen que llenar de orgullo a todos los diputados haber hecho las reformas que había que hacer. Pero bueno, cuénteme algo de lo que queda pendiente, porque mucho de lo que ahora se debate es, cuáles son los cambios que hay que hacer, porque la cosa no se ve tan sencilla, la situación fiscal no deja de complicarse, lo que está pasando con Ucrania y Rusia, el problema de inflación, aumento en las tasas de interés y la falta de reactivación económica, ¿no? Bueno, yo creo que usted lo resume muy bien y yo le agregaría que la Asamblea Legislativa, por su propia naturaleza, no tiene como un principio y un fin. Y eso es muy importante en cuanto a expectativas y en cuanto a pendientes o retos o lo que queda. En otras palabras, es un proceso continuo. Uno puede concluir con cierta aprobación de una ley y no necesariamente se subsana esas necesidades permanentes que tiene la ciudadanía. Entonces, termina una asamblea legislativa y siempre van a quedar por esa realidad y otras dinámicas, retos o temas pendientes, porque es un ejercicio continuo. Constantemente hay un conjunto de necesidades insatisfechas o de nuevos retos que enfrenta el país y que por ende la Asamblea debe solucionar. Y en ese resumen que usted ponía de cosas que se aprobaron, en donde hay una cantidad muy importante y yo puedo hacerle eco a muchas de estas que usted puso como empleo público, que desde mi lectura, más allá del ordenamiento necesario del aparato público, del Estado costarricense, de quitar odiosas disparidades entre una persona y otra por la simple razón de dónde ocupa la silla o dónde se sienta, en cuál silla, en qué institución hay disparidades. Votar ese proyecto a un mes de salir tiene de todo menos cálculo electoral en medio de una campaña. Entonces, ahí hay un ejercicio de muchísimos proyectos. ¿Y qué queda? Bueno, yo lo resumiría de la siguiente forma. Número uno, a pesar de que en el último año de la asamblea anterior, del Congreso Constitucional anterior, se avanzó muchísimo en reactivación económica, asumimos la presidencia con una herencia de un desempleo atroz en el país y mucha de la concentración nuestra fue proyectos que las diferentes fuerzas partidarias trabajaran en la reactivación económica. Pero ese sería lo que yo definiría como el tema número uno. Darle continuidad a la reactivación económica o a lo que ahora algunos llaman la transformación de la economía, de cómo verla con una visión inclusive de largo plazo. Y ahí entra los siguientes temas: cómo se van a manejar impuestos, exoneraciones y trámites. Y transferencias. Y transferencias. Y cómo se va a crear nicho o atracción de nuevas empresas, nuevas industrias. Entonces, en este primer punto de reactivación de la economía, entraría, por ejemplo, a
qué viene con el Fondo Monetario Internacional, porque dependiendo de lo que haga el presidente Chávez, que ha dicho que quiere negociar el tema del Fondo Monetario Internacional, uno podría ir pensando cómo va a ser el tono en el manejo de impuestos, si no se va a ampliar con esa discusión, si se van a mantener exoneraciones. Sabemos que para mantener exoneraciones se deja de percibir cierto ingreso del Estado, que con esto yo no estoy diciendo que sea malo. Digo, crear empresa en Silicon Valley implicó tener exoneraciones. Entonces, atraer ese tipo de industria probablemente hace mantener algunas exoneraciones, pero ¿cómo se compensa? El tema de trámites. La Asamblea Legislativa aprobó una reforma integral, una reforma a la ley de exceso de requisitos y trámites del ciudadano, una reforma que yo impulsé, importante, y que agrupa muchos de los temas que candidatos políticos, hoy inclusive sentados en la Asamblea Legislativa, hablaban de contemplar, que eso ya lo tiene, ¿verdad? El mismo don Eli Feizan, por ejemplo, habló mucho de ciertos temas, incluyendo buenas prácticas como consultas para crear un nuevo trámite y ponerle la vida complicada más bien a la institucionalidad cuando quiere crear un trámite y no al ciudadano. Bueno, eso ya está incluido ahí. Entonces, ¿qué va a venir nuevo en el tema de trámites? Hablamos también de eurobonos. Ahí el gobierno y la Asamblea Legislativa tienen una enorme tarea en este gran capítulo de reactivación económica, porque el tema de eurobonos, como sabemos, está muy vinculado a tasas de interés y a expectativas que eso pueda generar en la situación macroeconómica. Pero el gobierno anuncia una emisión de $6,000 millones, cuando el gobierno de don Carlos Alvarado lo hizo la Asamblea, donde yo estaba, inclusive en la Comisión de Hacendarios, no aprobamos más que $1,500 millones. Algunos pueden creer que esta emisión de $6,000 millones es una especie de cheque en blanco. Entonces vamos a ver qué queda en ese gran reto. Y el presidente ha hablado de entrar a ver el tema de nuevas industrias y de la explotación de hidrocarburos. Y ahí hay un tema que se estará desarrollando. El segundo gran punto de temas pendientes yo lo llamaría reforma del Estado. Y esto es muchísimo más que crear una comisión de reforma del Estado. Sí. Es entender cuáles van a ser esos grandes tópicos de transformación que van a tocar por parte del gobierno y de la Asamblea Legislativa. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, aquí yo concretamente creo que una de las reformas más importantes que hizo la Asamblea anterior y que representa una gran oportunidad fue el proceso de adhesión a la OCDE. ¿Por qué? Porque el país dejó de ver como optativo cosas que ahora tienen que ser de carácter obligatorio. Exactamente. Y entonces aquí entra una discusión técnica que probablemente reduzca tiempos en las discusiones políticas para transformaciones del Estado. De como la escogencia de los directores de las... Bueno, hay todo el tema... todo el tema de buen gobierno, de un buen gobierno. De gobernanza pública, y usted da en el clavo. Mucho del quehacer a futuro tiene que ver con la escogencia de esas personas que al final del día son quienes impulsan transformaciones que el Ejecutivo apueste y que ahí se pueden trabar, más allá de ponerle solo atención a los nombramientos de ministros y viceministros. Pero también en este punto de reforma del Estado, el gran pendiente es qué va a pasar con el gasto público y por ende con la ley de empleo público. Recordemos que el presidente Chávez habló de que quiere renegociar o revisar la ley de empleo público. Yo, a título personal, creo que va a ser poco lo que él va a poder cambiar ahí, porque se va a enfrentar con una realidad de pesos y contrapesos que tiene la Asamblea Legislativa, porque cualquier transformación distinta pasará por la Asamblea Legislativa, pero ese tema está ahí pendiente, cómo se va a manejar esto en la Asamblea, y el tema de la regla fiscal, que está muy asociado a el gasto público. Se han empezado a despertar discusiones sobre este tema de regla fiscal, y yo creo que aquí viene... Hasta el Recope dice que
que no va a pagarle al gobierno, sino... Bueno, hemos visto en las últimas semanas, pero también vimos cómo el presidente ha tenido una postura clara fuerte de ese tema, de manera tal que veremos cómo avanza esta discusión en los 4 años. Y aquí en el capítulo de reforma del Estado está también el tema del manejo de la corrupción. El presidente ya envió un proyecto de ley, algo así como el testigo de la corona, y antes de que concluyera la asamblea legislativa anterior, se presentaron iniciativas que trabajamos en conjunto, la asamblea, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, cuidando garantías constitucionales de la ciudadanía, de las personas, principalmente en temas de ampliación de escucha de llamadas, que esos proyectos de ley están asignados a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en la Asamblea Legislativa y presumo que este nuevo, que recién se presenta, también se va a asignar a esa comisión. Ahí hay que estar muy pendiente de cómo avanza esa discusión. El tercer gran tema yo lo llamaría proyectos de largo plazo. Y aquí tiene que ver con, desde luego, el apagón educativo. Yo tengo una alta expectativa con la nueva ministra de Educación y esto es retomar un tema muy serio para el país, muy serio cuando hablamos del recurso humano, de la reactivación económica a mediano y largo plazo. Estamos hablando de la posibilidad, como ya han dicho estudios, de una década perdida en muchas de las juventudes de niños y niñas de nuestro país, pero no solamente, don Jorge, lo cognitivo. Aquí vamos a empezar a ver y vislumbrar una realidad en indicadores sociales muy drástica, como fue deserción escolar, como puede ser maltrato y abuso, como puede ser desnutrición y unas realidades que el Ministerio de Educación Pública le va a tener que entrar de frente. Y insisto, hay una gran expectativa de lo que viene ahí en ese. Y desde luego todo el tema de manejo de drogas. La asamblea anterior hizo un gran ejercicio en el control político, llamando a la ministra. En este país no se hablaba nada sobre esa no presencialidad. Y en palabras mías, don Jorge, como yo lo dije en su momento, el MEP es como un gran gigante que se le durmieron los músculos por más de 2 años. Y despertar ese gigante. Varios años, no solo esos o 2. Bueno, más allá de la pandemia y la huelga, despertar ese gran gigante después de la no presencialidad va a tomar tiempo y ocupa estrategia para que los desafíos no los paguen los niños, las niñas, los jóvenes. Y ahí entra también todo el tema en proyectos de largo plazo, la discusión de energía y telecomunicaciones. ¿Qué va a pasar con el ICE? Con el 5G. ¿Qué va a pasar con el 5G? ¿Qué va a pasar? El otro día leí un titular en donde decía con la que conectividad con las escuelas. Con las escuelas. ¿Y qué significa la conectividad? Porque es importante que se entienda el concepto de conectividad. Y hay proyectos de ley, cómo se va a manejar esto. El otro día le decía que leí un titular que decía que ese estilo gerencial del presidente de la República se va a poner a prueba con el ICE, ¿verdad? Porque él está pidiendo una gran transformación, cambios importantes, muy vinculados a las finanzas de esa institución. Yo estoy convencida de que el presidente Chávez conoce la situación débil, frágil y ¿verdad? Financiera, de números rojos que tiene esta institución. Y entonces está por verse qué va a pasar ahí. Mantiene una planilla del ICE constructor que del ICE constructor que ya no construye, nada, pero además represas o hidroeléctricas que se financian por menos de la mitad de la vida útil de estos activos. Entonces ahí viene una discusión muy importante. Hay un proyecto de ley también que se presentó, las finanzas del ICE, cómo mejorarla, que está en la corriente y que a mi juicio está a punto de tiro de penal y que ojalá que las diferentes... Muy bien estructurado. Está muy bien estructurado. Ojalá que las diferentes fuerzas políticas no caigan en lo que yo creo que se está queriendo armar, y es que algunas fracciones buscan devolverlo a comisión. Este proyecto pasó ya por una amplia discusión
está en el plenario y lo que pasa es que ya no se le puede presentar mociones. Se tienen que votar las 80 mociones que presentó el diputado Carranza, Luis Ramón Carranza, Laura Guido y José María Villalta, que por cierto ninguna de estas tiene nada que ver con el as bajo la manga que ahora han sacado de una carta de la Contraloría General de la República, que ya más bien fue contemplado en algunas de las mociones que se le puso. Entonces ahí hay una discusión porque tiene mucho de la línea de lo que ha hablado el gobierno, de cómo financiar activos a más largo plazo y que eso incida en las tarifas eléctricas. Reestructurar la deuda del Instituto que no es barata tampoco, ¿eh? Que no lo es y que tiene torres de vencimientos también. Muy encima. Y a lo mejor pueden coincidir con algunas de las torres de Hacienda, ¿verdad? Sí, entonces, ahí y que puede coincidir, exacto. Y el otro gran tema en este tercer apartado de proyectos de largo plazo es infraestructura. Ahí viene una discusión importante a nivel macro en el siguiente sentido. Con la estrechez fiscal, con la realidad país, no se puede financiar la construcción de obra pública, no solo carreteras, pero principalmente el mantenimiento de la obra vial a través del presupuesto nacional. Y yo estoy absolutamente convencida de que el esquema de alianzas público-privadas, APPs, mediante la vía de concesión, debe de fortalecerse, es la salida. Y si tengo que apuntarle a una gran debilidad con el proyecto de ley que de forma reciente presenta el ministro del MOP, es meter ahí, en ese paquete que estoy de acuerdo, pero no con meter el Consejo Nacional de Concesiones. Me parece un error de entrada, va a crear inseguridad jurídica en un momento en donde cualquier empresa seria que quiera venir a construir mediante la vía de concesiones, que no ha sido para nada puesta en ningún tipo de juzgamiento con el caso de Cochinilla, que es otra cosa. Ninguna de esas obras se realizaron vía concesiones, más bien fueron contrataciones directas del MOP. Y la vía de concesiones debe de fortalecerse. A mí me parece que también este proyecto de ley es la única salida. Es la única salida. Ignora que se le había hecho una reforma, que se fortaleció, el que SINDET ayude ahora, así como atrae inversiones, atraiga inversionistas que estén interesados en ayudar vía concesión. Técnica. Es una institución meramente técnica. La decisión política es primero hay que hacer una planificación, lógicamente, de cuáles son las prioridades que hay que establecer. No todo es concesionado, es cierto, tiene que tener una rentabilidad. Claro, y hay que entender que el que viene a invertir en esos volúmenes de millones de dólares, que son cientos de millones de dólares, tienen que tener todas las reglas de juego bien claras, porque si no, no entran. Simplemente este problema fiscal lo tienen todos los países y oportunidades hay en todas partes, ¿verdad? Y por ejemplo el caso del ferrocarril, que es una necesidad importante y hay que evaluarlo, ¿verdad? Se habla ya que van a participar ahí, no sé, unas firmas en la seis distintas firmas. Eso es un súper punto. ¿Qué va a pasar con el tren, con el proyecto? Hemos visto que se ha anunciado que hay algunas discusiones que se quieren esperar, pero no solamente eso. ¿Qué va a pasar con la Ruta 27? El presidente tiene una postura de que no hay que renegociar el contrato. ¿Qué va a pasar ahí con la ampliación de esa ruta? ¿Con Caldera? ¿Qué va a pasar con Caldera? ¿La va a sacar el presidente a una licitación pública o va a ser una contratación directa? ¿Qué va a pasar con APM Terminals, que también ha hablado de la posibilidad de renegociar ese contrato? Me parece una cosa muy seria detrás de eso. Bueno, ahí hay temas gruesos que tienen que ver con la infraestructura de este país. Y finalmente, yo diría que el último apartado pendiente de retos que son constantes tiene que ver con el entorno nacional e internacional. Y ahí entraría al menos el tema de derechos humanos, si algo va a cambiar, si algo va a mejorarse o, cuidado, si se va a retroceder en algún tema. Y de forma reciente vemos cómo se discute la norma técnica nuevamente, se anunció muy recientemente qué va a pasar con eso, de manera tal que ahí hay una discusión que queda pendiente. Y también en este gran apartado de entorno nacional e internacional está todo el tema de
de libertad de prensa, qué tipo de manejo y de relación se tiene. Y yo metería como un último, que varios especialistas lo han dicho, es ese común denominador que va a pasar para todos, es cómo se va a mantener ese manejo de defensa y fortalecimiento de la institucionalidad, entiéndase esa relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, entre los Rodrigos, entendiendo que don Rodrigo Arias, hoy presidente de la Asamblea, tiene lo que parece una importante coalición en la Asamblea, y más allá de ver estas realidades por el fondo y lo simbólico, esa relación con la Asamblea, pareciera que don Rodrigo Chávez ocupa más de esa relación con don Rodrigo Arias si queremos hablar de caminar proyectos de ley en la Asamblea Legislativa. Y hay algo que es importante que los costarricenses entiendan, es que para aprobar un proyecto se necesita consensos y acuerdos. Consensos no, porque esa no es la palabra correcta, pero sí acuerdos. Y acuerdos de mayorías, porque si no, no hubiera pasado ningún proyecto. Muchos de ellos de 38. De 38. O si no, estaríamos con una mayoría simple, no se hace mucho. Y bueno, yo creo que tendremos oportunidad de volver a hablar. Yo creo que así vamos. Ahí hay retos importantes. No, muchos todavía. Muchos grandes. Ahí queda todo el tema de manejos, por ejemplo, de qué pasa con estas plataformas de transporte tecnológicas como Uber, Didi, que va con toda esta discusión de innovación país, que es un tema interesantísimo. Y hay que ampliar ahí. Y hablemos de competencia. ¿Verdad? De competencia, exacto. Que eso es muy importante, la competencia. ¿Verdad? Y ustedes hicieron un gran cambio, pero pareciera que los recursos no les están llegando como tiene que llegar. Pero la independencia y sobre todo el orden nos va a dar muchas oportunidades, y ojalá que podamos mejorar como sociedad en solidaridad y en crecimiento, y que entendamos que estamos todos en el mismo barco y que lo importante es que el gobierno salga bien. Así es. Por todos nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, más bien, por el rato y por la oportunidad de llevar un poquito más este mensaje desde el quehacer de una Asamblea Legislativa y los retos de la presente.